interesa conocer, que es la cantidad de periodos a depreciar. Entonces, en función de esos tres datos, que son todos datos que ustedes van a tener, lo que hay que hacer es ir ejecutando la fórmula. Ese es un poco el objetivo de este cálculo en particular. Si quieren lo vemos de vuelta en el Excel, pero bueno, en principio sería conocer esta fórmula y entenderla, y entender que tiene la particularidad de que como está al cuadrado, el aumento de los periodos de tiempo hace que sea cada vez mayor la depreciación, ¿sí? Ahora lo vemos, si quieren, en el Excel de vuelta, para que veamos que no es constante la depreciación de este bien. Si ustedes ven, ahí ven el Excel, Sí, los valores que nos va arrojando los valores que nos va arrojando la fórmula van variando, digo, en el primer periodo, o sea, el año 1, la depreciación es de 1440, ¿no? Entonces tenemos el registro y el dato acá de que la depreciación es de 1440. Cuando nos pasamos al segundo año, el factor, ven que pasa de 0,22, pasa de 0,12 a 0,28. ¿Sí? Se acelera esa depreciación. Por lo cual la depreciación acumulada al año 2 es de 3.360. Por lo cual acá tengo el registro de que al año 2 la depreciación acumulada va a ser de 3.360. Si yo hago la pregunta sobre cuál fue la depreciación de ese periodo, bueno, la pregunta de la depreciación de ese periodo sale como diferencia, digo, sale como una resta entre la depreciación del periodo anterior y la nueva depreciación acumulada, ¿no? Es la diferencia entre 1440, que se había depreciado en el periodo 1, y 3360, que es la que tendrías acumulada en el periodo 2. Si ven, al año siguiente el bien se deprecia más, se deprecia 1920. Cuando vamos al año 3, el factor de depreciación se acelera más, es 0,48, por lo cual la depreciación del año 3 es 2400, casi es 1000 más alta que la del año 1. Bueno, así hasta que llegamos efectivamente a tener noción de que el último año ya se depreció casi el 100% del bien este. Pero bueno, ustedes saben que si yo quisiera vender, por ejemplo, este bien al año 2, tendría un valor residual de 9.640. Pasado 2 años, prácticamente el valor residual es de 1/3, sí, es de 1/3 de lo que era el valor original del producto. ¿Sí? ¿Lo ven acá en la columna valor residual? ¿Se ve? Digo, la pregunta, por ejemplo, las tres columnas contestan cosas distintas. Digo, la columna de depreciación acumulada es cuánto llevo acumulado, cuánto fue el valor que fue perdiendo ese bien a lo largo de todos los años de vida. La pregunta en relación a cuánto perdió cada periodo es la depreciación del periodo, y la pregunta de cuál es el valor que tiene ese bien si yo lo quiero vender la contesta la columna valor residual. ¿Sí? Cada una de las preguntas contesta, cada una de las columnas contesta una pregunta distinta. En particular, en los ejercicios que nosotros venimos haciendo, la pregunta que nos hacemos siempre es por cuánto se depreció en el periodo. ¿Por qué es que nos interesa saber cuánto se depreció en el periodo? ¿Para registrarlo? Para registrarlo, ¿por qué? Bueno, porque nosotros trabajamos con una metodología que es la metodología del libro diario, ¿no? Y es la metodología de la partida del debe y el haber. Y la partida del debe y el haber lo que nos enseña es que el registro es un registro diario de lo que pasa en la vida de la empresa.
Entonces, como es un registro diario, la que nos va a interesar a nosotros es la depreciación de un periodo determinado. Si nosotros en algún momento de nuestros ejercicios o de la vida de una empresa vendiéramos ese bien, digo, tomáramos la decisión de vender el vehículo que se había incorporado a la empresa o de vender el local de la empresa, ¿cuál sería la columna que nos interesaría conocer? Lo residual. ¿Sí? La del valor residual. ¿Por qué? Porque registraríamos la salida de ese bien de parte de la empresa. ¿Y cómo lo registraríamos? Bueno, registraríamos el valor residual al cual lo estamos vendiendo, ¿no? Y sería una disminución de los activos, en este caso de los bienes, y probablemente un incremento de los activos en términos de efectivo que nos entre por la venta de ese bien. Pero si nos interesa registrar, como pide la ejercitación, la depreciación en un periodo determinado de un determinado bien, nos interesa la columna que hace referencia a la depreciación del periodo. ¿Sí? Digo, nosotros vamos a saber que pasado un año de existencia de esta empresa, los bienes que constituyeron originalmente la empresa se depreciaron tanto según lo hagamos según el método lineal o según lo hagamos según la metodología RH. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. ¿Alguna duda? Sí, se entendió. Agustín, Zaida, Leonardo. No, muy bien. Camila, ¿estamos bien? Bueno. Profe, vamos bien. Sí, sí. Si quieren, digo, esta fórmula es una fórmula matemática. Yo la estructuré en un Excel para que nos resulte más fácil verlo y poder jugar acá y ustedes ir viéndolo, pero de alguna manera esto es una fórmula que la pueden hacer de cualquier manera. Tienen que ser prolijos en la anotación, pero entenderlo. Lo que sí es importante es esto, digo, ¿por qué marco acá esta segunda parte? Porque acá hay un proceso de aceleración. Cuando se trabaja con temas de aceleración, por lo general las fórmulas se elevan al cuadrado, porque se multiplica por sí mismo, ¿no? Entonces esa multiplicación por sí mismo es cada vez más agresiva a medida que tenemos uno de los factores que va creciendo. En este caso, ¿qué es lo que va creciendo? Bueno, va creciendo el periodo, la vida de este bien. Así que bueno, nada, esto se los dejo, mírenlo, hay otras metodologías, pero estas son las dos que me interesa que conozcan. Bueno, pasemos a otro tema. Bueno, ahí llegan a ver la presentación. Sí. Bueno, en este caso lo que me interesa que analicemos es la registración en el libro diario de lo que sucede con los intereses de un préstamo. Creo que lo habíamos hablado en alguna de las charlas anteriores, pero hay un concepto acá que es importante, que es que los intereses de un préstamo probablemente no los tengamos que registrar hasta que no se cumplan o hasta que no se paguen. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera, cuando yo pido un préstamo y ese préstamo tiene intereses a lo largo del tiempo, si yo cancelo antes ese préstamo, probablemente no me corresponda pagar todos los intereses, sino los intereses del tiempo que haya transcurrido desde que me prestaron el dinero. Entonces, ¿cuál es la alternativa que te ofrece la contabilidad para resolver ese tema o para resolver ese problema? Es lo que se llama cuentas regularizadoras o el desdoblamiento de los registros. ¿Cuál es el desdoblamiento del registro que hacemos acá? Supongamos que este día, el 1 de mayo, obtengo un préstamo que tiene un monto determinado. Ese préstamo en este caso es de 962, supongamos 962 pesos. Los intereses asociados a ese préstamo son de 38, porque va a ser un préstamo que yo lo voy a pagar
supongamos en 2 meses, ¿no? Entonces, esos 38 que van a estar acá van a tener una imputación mensual. ¿Qué quiere decir eso? El primer mes se va a pagar una parte de esos intereses y cuando transcurra el segundo mes se van a cumplir y se van a imputar la otra parte de esos intereses. Por lo cual, si yo pregunto al día 1, me dan la plata y yo automáticamente la devuelvo, contablemente esos intereses no los tengo que registrar porque el tiempo no pasó. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Separo los intereses del capital. ¿Cómo lo separo? Bueno, el capital que me prestan, efectivamente el dinero que me están dando a mí en efectivo ese día es de 962, por lo cual lo registro como un incremento de los activos, por lo cual se computa en el debe. Y ese día yo tengo un incremento de mi pasivo por ese mismo monto, ¿no? Por 962. Ese mismo día, ¿no? El 1 de mayo del 2020. Y hago el registro, por supuesto el incremento de los pasivos se registran en el haber, entonces tengo perfectamente balanceada la imputación contable entre el incremento de mi activo por el incremento del efectivo que me prestaron y el incremento de mis pasivos por el incremento de una deuda en su misma proporción. Bueno, ¿qué pasa con esos intereses? Bueno, los voy a registrar como una cuenta especial del pasivo, ¿sí? Es la registración de un pasivo que todavía no ocurrió. Por eso tiene un doble registro. Lo registro como una disminución del pasivo, como una resta del pasivo, por eso está en el haber, y también lo registro como un incremento de mi... Perdón, lo registro como una resta de mi pasivo, por eso está en el debe, porque las disminuciones del pasivo se registran en el debe, y lo registro como un incremento de mis pasivos, por eso también está en el haber. ¿Qué es lo que me va a permitir esto? Tener primero separados los intereses del capital y después hacer algún tipo de imputación específica cuando pase el tiempo. Esto lo podríamos ver de la misma manera, si lo ven ahí, de manera agregada, ¿no? Acá abajo, ¿lo ven? Tengo el efectivo que entra efectivamente en mi cuenta por el préstamo que me hicieron, por 962. Tengo los intereses asociados que yo voy a tener que pagar por ese efectivo, y tengo la consolidación del pasivo, que es 1000, que es la suma de los intereses más el capital. Lo que yo hice en el ejercicio, en la ejercitación de arriba, es separarlo, ¿no? Separé la parte que constituye capital y la parte que constituye intereses. Pero en términos concretos, por eso está, digo, marcado, es lo mismo, digo, es la constitución de un pasivo por 1000 ese día. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Lo Sí, que es profe. importante, que es lo que juega acá, que como el tiempo todavía no pasó y estamos en el día 1, yo no puedo registrar de manera absoluta esos intereses. Si yo registrara de manera absoluta esos intereses, la cuenta no me quedaría balanceada, porque tendría un ingreso de 962 en mi caja en efectivo y tendría la consolidación de un pasivo por 1000. Y ustedes saben que por la ecuación matemática y por la regla que acompaña la metodología de la partida doble, tienen que estar compensadas las columnas del debe y el haber. Porque lo que O sea, que esos Sí. 38 corresponden a los intereses de ese periodo. Los 38 que tenés del lado del haber, ¿sí? No, los 38 en sí, digamos. Los 38 son el interés que vos vas a pagar por un préstamo que te hicieron. También, pero el interés total. Ah, está. Sí, el interés total. A ver, pensémoslo de manera concreta. Lo hago con vos, Janina. Yo, ¿cuánto dinero te estoy prestando a vos? 362. 962, perdón. Perfecto, 962. Esos 962, ¿qué van a hacer? ¿Van a ingresar a dónde? Y a mi activo. A tu activo, en este caso, supongamos a tu caja de ahorro.
Sí, o a tu caja ahí en tu negocio. Ahora, Sí. cuando pasen los 2 meses y vos tengas que ir a cancelar el préstamo, sí, ¿cuánto vas a pagar? 1000. 1000. ¿Sí? Entonces, esa diferenciación entre lo que a vos te va a ingresar efectivamente ese día en tu caja y lo que vos vas a pagar dentro de 2 meses, como hay una diferencia temporal de 2 meses, nosotros tenemos que encontrar alguna forma de reflejar ese paso del tiempo. Ah, está bien, está bien. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a desdoblar el interés del capital y lo vamos a registrar como un descuento del pasivo. Claro, yo ahí estoy reflejando que si bien tuve un aumento en mi activo, cuando salga no va a salir solo el activo, va a salir, digamos, lo que me prestaron más los intereses. Más los intereses. Ahora pasemos a ver lo que sucede cuando se cumple el primer mes, ¿no? ¿Lo ven acá abajo? El Sí, 31 de mayo se cumple el primer mes de vencimiento de mi préstamo. Al cumplirse el primer mes de vencimiento de mi préstamo, yo tengo que registrar que ahí sí, efectivamente, yo ya debo 19 pesos de intereses de un préstamo que no cancelé. ¿Sí? El día 1, que es el día que me dan los 962 pesos, yo todavía no pasó el tiempo, por lo cual no debo nada de intereses. Tengo un compromiso de que si pasa el tiempo tengo que pagar tantos intereses, pero el día 1 no debo ningún interés. ¿Cuándo debo los intereses? Cuando pasa el primer mes que yo todavía no pagué nada. Entonces, el 31 de mayo se cumple el primer mes de que yo todavía no debo nada. Y sí, el 31 de mayo empiezo efectivamente a tener que pagar 19 pesos de intereses. Los intereses pagados, por supuesto, nosotros los vamos a reflejar como una pérdida en nuestro proceso contable. Lo vamos a registrar como algo que perdemos nosotros, porque es dinero que nosotros lo pagamos como un costo por haber obtenido un préstamo. Y ahí hacemos la regularización contable, digo, registramos la pérdida de esos 19 pesos al haberse cumplido un mes y al haber caído los intereses, y registramos la disminución en el pasivo. Al pasar el otro mes, ¿sí? Al cumplirse el segundo mes, ahí sí, que es el momento en el que yo cancelo la totalidad del préstamo, voy a tener un registro de una salida en efectivo de 1000 pesos para hacer la cancelación del préstamo, y voy a tener la disminución de mi pasivo por 1000 pesos. porque claro, porque saldé. ¿Sí? Porque saldé la totalidad. Pero al mismo tiempo voy a registrar los otros 19 pesos Ah, los restantes, claro. referidos a las pérdidas que me representan 2 meses de intereses, y lo voy a saldar también en el pasivo. De esa manera nos va a quedar correctamente registrados los movimientos contables y financieros de este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Digo, nosotros vamos a tener lo mismo que vimos la vez pasada con el IVA y lo mismo que vimos la vez pasada con otros ejercicios. Por ejemplo, con el costo de las mercaderías vendidas. Nosotros vamos a tener movimiento de plata en nuestra caja, ¿sí? Pero también vamos a tener pérdidas por el paso del tiempo en el pago de intereses. Esa diferencia la tengo que identificar, porque si yo solamente estoy mirando la caja, o sea, estoy mirando lo que sucede en la salida y entrada de dinero, no estoy registrando la pérdida que me implica para mí el pago de intereses por un dinero que me prestaron. ¿Sí? ¿Más o menos? Esto ahora lo vamos a ver en el ejercicio para que se entienda cómo va impactando. ¿Cuál es la idea de este concepto de cuenta regularizadora? Bueno, es una cuenta que de alguna manera le resta al pasivo, porque si no el pasivo está sobredimensionado. Estoy registrando unos intereses en el pasivo de algo que todavía no pasó. Otro concepto importante es que saber que los intereses no corren en el día 1, porque el día 1 yo no pasó el tiempo, por lo cual no estoy pagando intereses. Y en algunos casos, parte de esos intereses nunca los voy a pagar, porque voy a cancelar mi obligación de manera anticipada.
¿sí? Eso es algo que nos pasa a nosotros, digo, en el ejercicio financiero cotidiano. Digo, a veces uno asume un préstamo que tiene un plan de pagos con tantos intereses a tanto tiempo y ese préstamo es cancelado de manera anticipada, ¿no? Uno lo cancela antes de que ese préstamo, del tiempo que se había estipulado pagar ese préstamo. Eso, por ejemplo, a veces sucede con los préstamos hipotecarios o con otro tipo de préstamos. Uno, mira, te lo voy a pagar antes. ¿Y por qué te lo voy a pagar antes? Porque no quiero que me caigan todos los intereses que habíamos arreglado originalmente. Esa modificación temporal, la contabilidad necesita reflejarla de una determinada manera. ¿Cuál es la idea? Es que, bueno, esos intereses que yo los registro como intereses adelantados y que los hago trabajar como cuenta regularizadora, dejan de restarme en el pasivo, ¿sí? Esa es una idea. Que es más que nada contable, digo, tiene el objetivo de poder hacer este tipo de ejercitaciones y poder registrar el día 1, cuando me prestan el dinero, la totalidad de la operación. La operación contable o económica, que sería el ingreso del activo en mi caja, y la operación financiera, que es lo que va a pasar en adelante cuando empiecen a impactar esos intereses. Lo vemos un poquito acá, si quieren, en la ejercitación que habíamos trabajado la vez pasada. ¿Alguno tiene ahí para ir leyendo el ejercicio que habíamos planteado la vez pasada? ¿No? Bueno. Bueno, ahí lo abro yo, así lo leo. Ahí lo tengo, profe. ¿Cuál era el último? Supongamos, leamos, si querés, el punto... 1F. No, leamos, si querés, el punto 1C y el punto, 1C. sí, el punto 1C y el punto 1B. La empresa... El punto... ¿El B? Sí, el punto 1B. Dame un segundo que vuelvo a la presentación. Cuando me diga. Ahí está. El 16 del 5 del 2017, la empresa compra 3 pianos a un precio de 275 cada uno, a lo cual debe adicionarse un 20% de IVA. Un tercio de la compra se paga con un cheque contra la cuenta corriente de la empresa, otro tercio en efectivo y el resto con un pagaré a 90 días, por el cual se pagará un 10% de interés al vencimiento. En el mismo día se producen los siguientes hechos económicos. Bueno, paremos un minuto ahí y tratemos de armar este asiento contable en particular. Tenemos, por un lado, el incremento de las mercaderías, digo, el incremento del activo, que hace referencia a la compra de los 3 pianos, ¿no? Tenemos el otro asiento que tiene que ver con el IVA asociado a los 3 pianos. Hasta ahí estamos, ¿no? Y después tenemos una metodología de pago particular para estos 3 pianos. Tenemos una parte que sale de la cuenta corriente, por lo cual es una disminución en nuestro activo. Tenemos un dinero que sale de la caja, por lo cual es una disminución en nuestro activo. Y tenemos el punto que nos interesa ver ahora, que es el documento a pagar. ¿Sí? Ese documento a pagar está planteado, si querés releerlo de vuelta. Sí, y el resto con un pagaré a 90 días, por el cual se pagará un 10% de interés al vencimiento. Bueno,
nosotros hacemos una división sencilla de la compra. La compra nos da 990, digo, es la sumatoria de los 3 pianos más el IVA, ¿lo ven? 825 más 165 nos da 990, que es el total de la compra. Un tercio lo pagamos en cuenta corriente, por lo cual está reflejado acá, 330, un tercio lo pagamos en caja, y el otro tercio lo pagamos con esta metodología que planteábamos recién. Bueno, el interés, el 10% de 330, ¿cuánto es? 33. ¿No? Entonces acá tenemos el registro que yo les hablaba. Registramos los intereses que nos van a cobrar a nosotros, ¿cuándo? ¿Hoy o en qué momento? No, Ah, hoy. A ver. Si es un documento, no es un compromiso para mí hoy y a 90 días lo pago. Claro, pero los intereses, ¿cuándo te van a caer a vos? ¿Hoy o dentro de 90 días? Hoy. Hoy tendría el compromiso con los intereses. 90 días. Dentro Y a de 90 90 días el cancelo. 10%. Claro, ahí vamos a hacer lo que dice Camila. ¿Qué es lo que dice Camila? Hoy tengo un compromiso a 90 días de pagar los 330 y además de pagar los intereses. ¿Cómo reflejo ese compromiso? Como un incremento del pasivo. ¿Lo ven ahí abajo? 363. 330 más 33. Es la deuda de los 330 más los intereses. Camila. ¿Me siguen? Sí, es como el ejemplo que estábamos viendo Sí, hace un profe. ratito. Es el mismo ejemplo, pero ahora con una situación concreta. Pero como yo tengo que balancear que todavía no pasó el tiempo para pagar estos 33, o sea, todavía no pasaron los 90 días, lo balanceo como un descuento de ese pasivo. De este lado. Por eso está como un pasivo negativo. Lo balanceo de este lado. Si yo hoy mismo conseguí la plata para cancelar ese pagaré, estos 33 que están acá nunca los voy a pagar. ¿Se entiende? Porque no pasaron los 90 días. Por eso es que yo necesito financieramente diferenciarlo. Cuando pasen los 90 días, voy a registrar esos 33 como ¿qué? Como pagados. A los 90 días lo pago. Claro, y cuando los pagás, ¿qué son para vos contablemente? Pérdida. Es Pérdida. pérdida. Exacto. ¿Sí? Sigamos si querés con el ejercicio que es el punto 1C. Sí. La empresa contrata un afinador para los pianos, que cobra por sus servicios un total de 140. Se ¿Sí? le entrega un pagaré a 60 días, con un interés al vencimiento del 7.5%. Además, se contratan los servicios de un publicista al cual se le abona 100 en efectivo. Bueno, este es más sencillo todavía, ¿no? Tenemos una parte del asiento que está referida al publicista, es un incremento de los gastos que se registran en el debe, que se pagan con una disminución del activo, que es la caja, que se registra en el haber, ¿no? Lo tenemos acá, el asiento contable perfectamente identificado. En la otra parte del asiento tiene la misma lógica de lo que planteábamos recién. Tenemos un gasto de 140. 140 y tenemos los intereses asociados a ese pagaré por 140, que es de 7,5. 7,5 sobre 140 es 10,5, por lo cual constituimos un pasivo, constituimos un compromiso, como decía Camila, de 150,5. ¿Sí? ¿Cómo desdoblamos ese compromiso de 150,5? Como todavía no pasaron los 60 días para que yo tenga que pagar los intereses del 7,5, separo el capital de los intereses, ¿no? Separo el gasto efectivo del descuento del pasivo y lo constituyo como de manera unificada. Si quisiéramos, lo podríamos hacer como lo habíamos hecho antes. Digo, separo esos 50 con 50, lo separo también en dos partes, ¿no? Lo que corresponde a capital y lo que corresponde a interés. En caso de que no los quiera separar y los presenta así, no pasa nada.
o sí los tengo que separar. No, porque está bien lo que vos estás haciendo. Porque técnicamente es correcto que vos tengas un pasivo de 150,50. Porque es el compromiso, como decías vos. Lo que pasa es que contablemente yo necesito hacer una diferenciación porque como el tiempo no pasó, si no me va a dar, no me va a balancear el asiento, porque vos fijate que vas a tener un gasto de 140, porque ese es el gasto efectivo que tenés, y los intereses asociados a esos gastos no los vas a registrar. Entonces el asiento no te terminaría de cerrar, no quedaría claro el financiamiento, ¿me entendés? Si yo lo desbalanceo de esa forma y elimino esta línea, tengo un gasto de 140 y un pasivo de 150,50. ¿Por qué? Bueno, hay que reflejar ese financiamiento del Registrar tiempo los que todavía no intereses. pasó. Ujú. Bueno, sigamos un poquito más. 1D. Janina. Está sin audio. Ahí va. Una nueva socia ingresa al negocio. Paula, aportando 500 en efectivo, transfiriendo otros 500 de una cuenta corriente propia a otra a nombre de la empresa y cancelando el pagaré entregado al afinador por el cual no llega a devengarse interés alguno, por tratarse de la misma fecha de emisión. Por sugerencia de Paula, que trabaja en un banco, se utilizaron 160 de la cuenta corriente para comprar acciones de empresas de energía. Bueno, veamos si quieren primero la parte de lo que tiene que ver con el aporte de capital que hace, el aporte de capital más sencillo que hace esta nueva socia. Está acá reflejado en 500 el incremento del activo. Y va a estar acá adentro, ¿no? Va a estar dentro del capital inicial, del capital que aporta esta persona. Si se fijan, está tomando, acá la fórmula está tomando los 500, ¿no? Después lo que hace es hacer un aporte, una transferencia de cuenta corriente por 500, pero una parte de esa plata que transfiere por 500 se destina a la compra de acciones, por lo cual no reflejo los 500 como incremento de la cuenta corriente, sino solamente reflejo lo que efectivamente entra, ¿no? Que son los 340. Porque los otros 160 de la cuenta corriente van derecho al incremento del activo en acciones. ¿Hasta ahí lo ven? Sí. Entonces tenemos 340 más 500 más 160. ¿Sí? Sí. Lo vemos acá, eso es incremento de capital, es constitución del capital, lo tenemos identificado. Pero también nosotros sabemos que otra forma de hacer aportes de capital en la constitución de una empresa es pagando compromisos que tiene la empresa ya asumidos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hace? Cancela ese pagaré que habíamos visto en el asiento anterior, que era este que estaba acá, que lo habíamos registrado como un incremento del pasivo. Las disminuciones en el pasivo se registran en el debe y acá está imputado esa disminución. ¿Cómo vamos a hacer? Además, vamos a identificar la parte que no se cancela, o sea, la parte que no se llega a imputar, que son los 10,50, que son estos que habíamos identificado acá. Como no se llegaron a cobrar esos 10,50, los descuento acá del pasivo, ¿sí? Como 10,50. Si esos 10,50 sí se hubieran pagado, no estarían como intereses adelantados a pagar y un descuento del pasivo, sino estarían como pérdida. ¿Sí? Pero como no pasó el tiempo, no están como pérdidas, sino que están compensados de este lado del pasivo. Y en la fórmula, digo, en lo que es la constitución del capital de la empresa, sumo El capital. el capital, ¿no? Los 140 que estaban acá arriba asociados.
porque de alguna forma lo que hizo esta persona es cancelar esa deuda que tenía y eso es un aporte de capital bajo la forma de una cancelación de una deuda. Y ahí nos queda efectivizado el asiento. ¿Estamos? ¿Querés seguir un poquito más? Sí. El 20... ¿Se escucha? Sí. El 20 del 5 del 2017... No, eso no era. ¿O sí? No lo estoy viendo. A ver, léemelo. Ah, sí, el punto 1 es, el Sí. 20 del 5 del 2017 se compran otros 3 pianos. Esta vez a un precio de 300 cada uno, sin incluir IVA. La compra se paga con lo que resta de efectivo y con un cheque contra la cuenta corriente de la empresa cuyo saldo también queda en cero. Bueno, acá digo, es lo que habíamos visto antes, es 300 por 3 la compra de la mercadería, el IVA asociado a eso es el 20%, y bueno, lo que nosotros vamos a hacer acá es, en la ejercitación, como ustedes saben y habíamos visto en el libro mayor, nosotros vamos registrando de manera agregada los movimientos, ¿no? Acá yo tengo el ejercicio completo, pero en la medida que ustedes vayan imputando los movimientos de caja en el libro mayor, este día van a saber cuánta plata les queda en caja y cuánta plata les queda en la cuenta corriente para hacer esta distribución. Eso sería como el ejercicio práctico, digo, llega una factura por una determinada mercadería, miro la caja y digo cuánta plata me queda, pago lo que puedo con esa cuenta corriente, con esa caja en efectivo y el resto lo pago con cuenta corriente. En este caso el ejercicio está armado para que les dé. ¿El libro diario y el mayor se hace diariamente? ¿Cómo? El libro diario y el libro mayor se hace todos los días, digamos. ¿O no? Claro. Lo que pasa es que en el caso del libro mayor, que esto lo vimos, vos lo que haces es ir agregando todas las operaciones. Digo, acá está la cuenta caja, que como ves va registrando lo que pasa en el punto 1A, que puede ser el día 1, lo que pasa en el día 2, lo que pasa en el día 3, lo que pasa en el día 4 y lo que pasa en este día 5, ¿no? En vez de verlo desagregado como lo ves día por día, acá lo ves consolidado. Para todas las cuentas, ¿no? Para todas las cuentas del activo, para todas las cuentas del pasivo, para la cuenta capital, para la cuenta ingresos, para la cuenta gastos, para la cuenta ganancias y para la cuenta pérdidas. En esta cuenta pérdida es donde nosotros vamos a registrar los intereses relacionados a acá. ¿Sí? Si querés leer el punto 1G, Janina, un minuto. Sí. 1G. En la misma fecha, la empresa registra los siguientes hechos económicos.